En este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento de un rectificador controlado, totalmente controlado, monofásico, que va a utilizar 4 tiristores, y vamos a analizar tanto con carga resistiva como con carga inductiva, como puede ocurrir cuando queremos regular la velocidad de un motor, hacerlo que frene más, etcétera, etcétera. Y ello, como siempre, paso a paso, indicándote todos los parámetros, como es, las corrientes y demás. Así que, como siempre, no te lo puedes perder porque seguro que vas a aprender algo interesante y que te va a servir siempre de base para cuando entremos a explicar los rectificadores controlados utilizando SCR trifásicos, tanto los de media onda como los de onda completa. Así que no te puedes perder esta clase tan interesante. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar, aquí tienes el rectificador monofásico de onda completa que tiene 4 tiristores, 4 SCR. Aquí estamos aplicando a la entrada una señal alterna, ¿vale? Que va a tener un valor máximo que llamo VM, que podría ser pues 120 por raíz de 2, por 1,4 aproximadamente, o 230 por 1,4, etcétera, según la tensión de red que tengas, o incluso si este es el secundario de un transformador, ¿vale? Y a la salida vamos a tener una carga resistiva, luego explico con carga inductiva, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener una tensión US, ¿sí? Que voy a representar aquí, ¿vale? Por los SCR vamos a disparar con una corriente de puerta IG12, es decir, que estaríamos disparando el T1 y el T2 simultáneamente, ¿vale? ¿En qué instantes los vamos a disparar? Bueno, pues los vamos a disparar, por ejemplo, si estos son 60 grados, dividí aquí en 3 partes, 60, 60, 60, 180, ¿vale? Entonces aquí disparamos con este ángulo alfa, es decir, que aquí vamos a enviar un impulso a los tiristores T1 y T2, mientras que aquí, en este instante, vamos a mandar un impulso a los tiristores T3, T4. Y aquí lo mismo, ¿vale? Es decir, un ángulo alfa aproximadamente de 60 grados, ¿vale? En radianes sería pi dividido de 3, pi tercios. Bien, ¿qué va a ocurrir en la semionda positiva? En la semionda positiva, la tensión alterna va a tener esta polaridad, ¿vale? Y la corriente intentaría venir por aquí, ¿vale? Intentaría circular por la carga, produciría esta diferencia de potencial y, como ya sabes, cuando te expliqué el rectificador monofásico con diodos, pues tendríamos la tensión de entrada aplicada aquí a la carga, siempre y cuando los tiristores estén disparados. Es decir, que hasta este instante, vamos a dibujarlo aquí, hasta este instante, la tensión que yo tengo, teóricamente, que yo tengo aplicada a la salida, a la carga resistiva, sería esta, igual que la tensión de entrada, menos la caída de tensión que tendríamos en ambos tiristores. Entonces, hasta este instante no hemos disparado, y por lo tanto la tensión en la salida es nula. Luego aquí sí la disparamos y tendríamos todo esto. ¿Qué va a pasar en este instante? Que los tiristores T1 y T2, como la corriente se anula porque la tensión de entrada pasa por 0, deja de conducir, ¿vale? Realmente dejan de conducir cuando la corriente es menor que la corriente de mantenimiento, que especifica el fabricante de los SCR. Luego cambiamos de polaridad y pasaríamos a tener otra polaridad, que sería esta, por ejemplo, ¿vale? Ahora la corriente intentaría venir por aquí, produciría la misma polaridad en la resistencia y cerraría por aquí hacia el negativo. Y en ese caso podrían conducir los tiristores T3 y T4. Pero no conducen hasta que no se disparen con una corriente
de puerta. Esa corriente va a venir determinada por un circuito de disparo que ya te explicaré, y ese circuito de disparo aplicaría una tensión entre puerta y cátodo, ¿vale? Entre aquí y aquí, ¿sí? Y siempre esa tensión va a venir condicionada por la tensión de entrada, ¿vale? Para que podamos ajustar perfectamente el ángulo de disparo, tal que cuando pase por cero ese circuito retardará y disparará en el instante en que nosotros hayamos regulado. Bien, ¿qué es lo que tendríamos entonces en la carga? Pues en la carga tendríamos la tensión de entrada pero invertida, es decir, tendríamos teóricamente esta onda, pero ya sabes que hasta que no se produzca el disparo, pues la tensión de salida es cero, ¿vale? Como ya te había explicado, ¿vale? Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Bien. Con esto, ¿qué estamos consiguiendo? Con esto lo que estamos consiguiendo es un aprovechamiento mayor de la tensión de entrada, ya que estamos trabajando, rectificando los dos semiperiodos, ¿vale? ¿Qué tensión voy a tener en la salida? En la tensión que voy a tener en la salida, si aquí aplicamos un voltímetro, ya sabes que los voltímetros miden corriente continua y lo que nos proporciona es el valor medio, el valor promedio de la tensión continua. Entonces, habría que hallar el valor promedio. Esto, los ingenieros, ¿cómo lo hacen? Pues muy fácil. Aplican y calculan esta superficie, ¿vale? Y calculan esta superficie. Calculan esta superficie y para ello hallan una integral entre este y este, bueno, matemática, ¿vale? No quiero hacerlo pesado. Bien, pues haciendo todos esos cálculos, el valor promedio de la tensión de salida, sería el valor máximo de la entrada, ¿vale? Partido de pi y multiplicado por 1 más coseno de alfa. Alfa es el ángulo ese que dispara. En este caso sería coseno de 60, ¿vale? Coseno de 60. Multiplicado por el valor máximo, y ese sería, como ves, la tensión de salida. La tensión promedio, La tensión promedio. Bien, y otro valor importante es la tensión RMS en la salida, la tensión eficaz en la salida. Necesitamos conocer la tensión eficaz en la salida porque para hallar la potencia que estaríamos aplicando a esta resistencia, necesito aplicar la fórmula de la tensión al cuadrado dividido de la resistencia. Y ese es como calcularíamos la potencia activa, la potencia corriente continua de la resistencia. Y la tensión RMS en la carga sería así, ¿vale? Lo que estamos viendo es que la tensión de salida, si la represento, la tensión de salida en función del ángulo alfa, la tensión de salida va a tener un valor máximo cuando alfa sea 0. Cuando alfa sea 0, coseno de 0 es 1, 1 más 1, 2. 2v máxima partido por pi. Ese sería el valor máximo. 2v máximo partido de pi. Bien. Y el valor mínimo sería cuando alfa sea pi. Cuando alfa sea pi, que sería 0. Porque el coseno de pi es menos 1, 1 menos 1, 0. 0. Y esto sería más o menos una cosa así. Donde el valor para pi medios tendríamos un valor que sería la mitad de esto, ¿vale? Bien, así de sencillo sería la tensión en una carga totalmente resistiva. Bien, vamos ahora al caso de que tengamos una bobina también, es decir, una carga resistiva inductiva, es decir, una carga inductiva real, ¿vale? Como por ejemplo representaría, pues eso, una lámpara con su reactancia, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso un motor, ¿vale? Pero bueno, el motor podríamos considerar también que una pequeña tensión continua que representaría un motor. Pero vamos a centrarnos en la carga RL, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir más o menos lo mismo, ¿no? Pero más o menos lo mismo no. Fíjate que la carga inductiva, la corriente
va retrasada respecto a la tensión. Entonces, cuando disparamos a los tiristores T1 y T2, la tensión aplicada a la carga es esta, ¿no? Pero la corriente por los tiristores, como es una bobina, vamos a suponer que es una bobina que tiene un carácter inductivo importante, y por lo tanto la corriente no se va a llegar a anular. Es decir, circula corriente por la bobina, ¿vale? Y cuando la tensión pase por cero, la bobina sigue cargada con corriente, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la tensión que estoy aplicando a los tiristores, perdón, la tensión que estoy aplicando en la carga, sigue siendo la tensión de entrada, no cambia. Es decir, que cuando el tiristor T1 y T2 conduce, yo tengo que la tensión de entrada es la tensión de salida, es igual que la tensión de salida. Pero la tensión de entrada, fíjate que aquí es negativa, entonces la tensión de entrada, en teoría, seguiría, no se anula. Los tiristores siguen conduciendo, T1 y T2. ¿Por qué? Porque la corriente por los tiristores no se anuló, ¿vale? La bobina no llegó a descargarse, ¿vale? Entonces lo que consideramos es casi una corriente constante, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que voy a tener una tensión en la carga negativa. Voy a tener una tensión de entrada negativa, esta. ¿Hasta cuándo? Hasta que disparemos al tiristor T3 y T4. ¿Por qué? Porque en este instante, al disparar T3 y T4, yo estos dos los tengo conduciendo, ¿no? Pero si disparo estos dos, ¿qué va a ocurrir? Que al disparar este, por ejemplo, fíjate que ahora la tensión es negativa, ¿no? Es decir, estamos con el positivo aquí. Fíjate, el positivo estaría aquí, pero como este está conduciendo, el positivo estaría aplicado aquí y el negativo estaría aplicado aquí. Y lo que tengo aplicado a este tiristor T1 es una tensión inversa. Y ese es un método también para apagar un tiristor, aplicarle una tensión inversa entre ánodo y cátodo. Y el tiristor T1 dejaría de conducir. Lo mismo pasaría al T2, que gracias a que hemos disparado T3 y hemos disparado al T4, al disparar al T4 el negativo lo tengo aquí y el positivo lo tengo aquí. Esto sería el caso cuando estoy pintando de color azul, ¿vale? Y aquí tendríamos el negativo y aquí tendríamos el positivo. Entonces, al disparar al disparar T3 y T4, bloqueamos T1 y T2 porque le estamos aplicando una tensión inversa. Sí. Y entonces, hasta ahí estaría conduciendo los tiristores T1 y T2. Hasta ahí. A partir de ahí dejan de conducir. Entonces la corriente que está circulando por la carga sigue circulando en el mismo sentido. Es decir, la corriente no se invierte. Estaba circulando así. Seguía circulando la corriente así, a pesar de que la tensión de entrada cambiase de polaridad. Entonces, claro, uno dice, espera un momento. Entonces, lo que tengo aquí, en este periodo de tiempo, lo que tengo aquí es que el circuito está funcionando como un inversor, porque hemos invertido la tensión y no la corriente. Y entonces estaríamos funcionando como un inversor. Estaríamos devolviendo energía a la red. Bien. Al disparar T3, T4, pues empezaría a conducir la corriente que estaba circulando por la carga, que sería esta, estaría circulando por los tiristores T3 y T4. ¿Hasta cuándo? Hasta que disparemos otra vez T1, T2. Y pasará lo mismo, que al disparar T1 bloqueemos a T3 y bloqueemos a T4. Al disparar T1 y T4, lo mismo. El positivo lo aplicaríamos aquí, el negativo lo aplicaríamos aquí y este T3 dejaría de conducir. Porque claro, fíjate que ahora estamos conduciendo la semionda negativa. Entonces la tensión de entrada es positiva, pero en la salida es negativa. ¿Por qué?
Porque en el semiciclo negativo, lo que hacemos es que a la salida se invierte la tensión de entrada. Recuerda, cuando tengo esta polaridad, a la salida, en la salida tengo esta polaridad. Fíjate que ahora en la semionda negativa están conduciendo T3 y T4. Por lo tanto, el positivo lo tenemos aplicado aquí. Y el negativo, como conduce T4, lo tenemos aplicado aquí. Pero cuando pasa a ser la semionda positiva, el positivo lo tengo aquí. Y entonces, como está conduciendo T4, el positivo lo voy a tener aquí. Y el negativo lo voy a tener aquí. Y entonces tengo, como veis, una tensión negativa en la salida. Positivo, negativo. Vale, la tensión de salida es menos la tensión de entrada. Estoy despreciando la caída de los tiristores para no nos confundir, ¿vale? Para no complicar. Entonces, aquí, durante este tiempo, la tensión de entrada es positiva, pero en la salida la tensión es negativa, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Lo que hemos dicho, hasta que volvamos a disparar T1 y T2, y como ahora estamos con la semionda positiva, estamos con el rojo, pues al disparar T1, el positivo quedaría aplicado ahí, el negativo quedaría aplicado aquí, y este tiristor deja de conducir, ¿vale? Lo bloqueo con la tensión inversa como antes. Y lo mismo este, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en la salida? Evidentemente aquí se repetiría lo mismo, ¿vale? Aquí se repetiría lo mismo. El mismo procedimiento, ¿vale? Que sería así. Lo que tenemos en la salida es una tensión alterna. Es una tensión alterna. Bien, entonces, si representamos la tensión de salida, si la representamos en función del ángulo de disparo alfa, ¿qué vamos a observar? Entre 0 y pi. Vamos a observar que lo mismo, ¿no? Para calcular la tensión de salida promedio, vamos a obtener una fórmula que es 2v máxima partido de pi y por el coseno de alfa. Bien, y esa es ni más ni menos que la tensión promedio que mediríamos aquí, dependiendo del ángulo de disparo alfa. Pero claro, tengo tensiones positivas y negativas, ¿vale? Cuanto más pequeño sea el ángulo alfa, ¿qué ocurrirá con la tensión negativa? Que será más pequeña. Esta superficie negativa será más pequeña porque la estamos disparando con un ángulo más pequeño, ¿vale? Y al revés, si el ángulo alfa, cuanto mayor sea el ángulo alfa, esta tensión negativa será mayor. Entonces lo que consigo es tener más tensión positiva o menos tensión positiva y más tensión negativa, ¿vale? ¿Y eso cómo se traduce? Se traduce de esta manera. Con un ángulo alfa de 0, lo que tengo es 2v máxima partido de pi. 2v máxima partido de pi. ¿Vale? Y con un ángulo alfa de pi, como coseno de pi es menos 1, pues tendríamos lo mismo, pero con signo menos, 2v máxima partido de pi. Es decir, que ahí tendríamos este valor, y para pi medios, si el ángulo alfa es pi medios, coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. Entonces, si disparamos con un ángulo alfa de 90 grados de pi medios, la tensión de salida, el promedio, la tensión media, con un voltímetro aquí, en corriente continua, sería 0, ¿vale? Y tendríamos algo así, ¿no? Una gráfica así. Bien, como puedes observar en la gráfica, si disparamos el tiristor entre 0 y pi medios, tendríamos que, a medida que aumenta el ángulo de disparo, la tensión promedio en la salida va disminuyendo, desde un valor 2v máxima partido de pi hasta 0, que coincide cuando disparamos a pi medios. Y la tensión de salida es positiva y la carga está consumiendo potencia activa. Por el contrario, si disparamos entre pi medios y pi, es decir, entre 90 y 180,
a medida que va aumentando el ángulo de disparo, la tensión promedio en la salida va aumentando y es negativa. Por lo tanto, esto quiere decir que la carga estaría entregando potencia a la red, ya que la corriente sigue circulando en el mismo sentido, pero la tensión se invierte. ¿Sí? Este es el valor promedio. Y el valor eficaz, porque cuando quiero calcular la potencia en una carga, tengo que trabajar siempre con la corriente eficaz, con la tensión eficaz. Bien, pues la tensión de salida RMS, ¿cuánto vale? V máxima partido de raíz de 2. Y se preguntará alguien, ¿qué es? ¿Que no depende del ángulo alfa? O sea, la tensión de salida, independientemente con qué ángulo alfa le disparemos a los tiristores, siempre vale V máxima partido de raíz de 2. Pues sí, pero para que lo entiendas, tienes que conocer qué y cómo se calcula el valor eficaz. Para calcular el valor eficaz, lo que se hace es elevar la señal al cuadrado, ¿vale? Y al elevar la señal al cuadrado, estas áreas negativas se convierten en positivas, ¿vale? Y automáticamente todo es positivo. Da lo mismo que el ángulo sea mayor o sea menor, que esta superficie y esta superficie, es decir, que la superficie de esta señal sería toda positiva, y eso representaría ni más ni menos que el valor eficaz, ¿vale? Si no lo tienes muy claro, pues te recomiendo veas uno de los vídeos del principio donde explicaba cómo obtener el valor eficaz y qué representa eso del valor eficaz. Sí, y esto ocurre porque la carga es muy inductiva y la corriente nunca se llega a anular, ¿vale? Y por eso tendríamos ni más ni menos que dibujaba así: la corriente por los tiristores prácticamente constante, la corriente por los tiristores prácticamente constante, ¿vale? En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Que si la carga no es muy inductiva, se llegaría a anular, y si se llega a anular en este instante la corriente, si se llega a anular en este instante, bueno, pues nada, hasta ahí conduciría, hasta ahí conduciría, y tendríamos esto sin conducir, es decir, no conduciendo ninguno de los tiristores. Si la corriente es muy pequeña, si la corriente se llega a anular, es decir, que se llegase a anular hasta ahí, hasta ahí, imagina que hiciera eso, la corriente con la bobina, ¿vale? Que hiciera una cosa así, y se llega a anular, pues eso sería así. Y lo mismo aquí, ¿vale? Y lo mismo aquí, y tendríamos periodos que la corriente, pues, se anularía, ¿vale? No sé si me estás pillando el tema, pero bueno, sería algo así, ¿vale? Cuando se anula la corriente, deja de haber tensión en la salida. Si tenemos una carga muy inductiva, la corriente nunca se llega a anular, y los tiristores que están conduciendo dejarían de conducir cuando volvamos a disparar los otros. Bueno, pues nada, hasta aquí es todo. Esto ya me está echando humo a la cabeza. Me imagino que a ti también y más. Así que por esta clase nada más. Un saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención. Si te ha gustado el vídeo, darle al like, que no cuesta nada. Si te gustan mis vídeos, pues suscríbete, porque siempre ayudas a que el canal vaya creciendo y vayamos mejorando. Y nada, hasta la próxima. Chao.